La palabra maestra Lupita. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En el marco del 9º Encuentro Nacional de Investigación e Intervención Educativa, la Dirección General de Formación y Superación Docente, el Departamento de Educación Normal, las Escuelas Normales y la UPN de Hidalgo dan a ustedes la más cordial bienvenida, en especial a nuestra distinguida invitada, la doctora Etelvina Sandoval Flores, a quien tendremos el privilegio de escuchar el día de hoy, esta tarde, y seguramente de dialogar, si el tiempo nos los permite. Bueno, en adelante daré cuenta de una breve semblanza de nuestra conferencista. La doctora Etelvina Sandoval Flores es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias con especialidad en Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas, profesora de Educación Secundaria con especialidad en Psicología Educativa por la Escuela Normal Superior de México y de Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Es profesora titular de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, actualmente está con licencia porque es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 1990 a 2018 y socia fundadora del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha sido directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal y presidenta de la Asociación Civil Escuela de Educación Normal, José Santos Valdés. Es coordinadora de diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Ha realizado estudios desde un enfoque sociocultural con perspectiva etnográfica sobre trabajo docente, escuela secundaria, formación de maestros y profesores principiantes, entre otros. Es autora de diversos libros y artículos especializados. En 2019 fue designada por el Honorable Senado de la República como la primera comisionada presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, cargo que ocupó del 1 de octubre de ese año al 30 de septiembre de 2021. Actualmente es comisionada de la Junta Directiva de Mejoredu. Pues como podemos ver, nuestra invitada de honor, nuestra invitada especial, tiene un currículum bastante amplio y nos ha ofrecido, a partir de que fue presidenta de esta comisión de la Junta Directiva de Mejoredu, pues diferentes materiales muy interesantes, muy importantes, por ejemplo, los indicadores nacionales y estatales de la mejora continua de la educación, que incluso en las escuelas normales utilizamos para analizar la realidad y buscar vías de mejora de estos espacios educativos que tanta falta nos hacen en esta época de crisis. Igualmente, pues desde el Mejoredu se ha promovido una serie de ciclos iberoamericanos de encuentros con especialistas nacionales e internacionales que de verdad hemos aprovechado y que nos han permitido repensar nuestra docencia. Pues bienvenida, estimada doctora Etelvina Sandoval. Voy a dejar en manos de mi estimado compañero Rubén Ramos Ramírez la moderación de esta gran conferencia que se denomina Mejora de la Educación y de la Formación Inicial de Docentes, Indicadores y Prácticas. Nuevamente, bienvenida, doctora Etelvina Sandoval. Gracias. Gracias, maestra Lupita, por compartir esta actividad con ustedes y con la gran comunidad normal de Hidalgo y sacar esto fuera de nuestras comunidades educativas. Solamente para la doctora Etelvina Sandoval Flores para su disertación, yo estaré pendiente de sus en el espacio que tienen ustedes en el chat de esta plataforma largo de la presentación de la doctora. Yo estaré atento y gracias para que al final, en el espacio que ella considere, ya tratar de integrar estas interrogantes que seguramente serán muy tema que ella nos. Entonces, doctora Etelvina Sandoval, bienvenida de nuevo. Buenas tardes. Bueno, me gustaría saber si me están escuchando bien, porque hace un momento, maestro Rubén, lo escuché muy cortado. Sí, la escuchamos muy bien. Sí. ¿Escuchan bien ustedes? Bueno, se los agradezco porque creí que había algún problema de comunicación. Muchísimas gracias, maestra Lupita. Muchísimas gracias, maestro Rubén. Y bueno, hago extensivo mi saludo al licenciado Atilano,
que es el secretario de Educación Pública, y a los otros funcionarios que ustedes ya mencionaron aquí y que, bueno, de alguna manera están con nosotros, aunque no estén presentes en este momento. También quiero decirles que pues hago extensivo mi saludo a todas las normales y a la UPN que organizaron este encuentro, que es el 9º, por lo que veo, que es un encuentro de investigación e intervención educativa, lo cual me parece muy pertinente para la formación de nuestros estudiantes, futuros maestros. Y además, muchas gracias porque me siento muy halagada de estar entre compañeros normalistas. Yo me siento una de ellas, de estos que en algún momento Alberto Arnaud llamó híbridos, es decir, que somos normalistas, pero que continuamos estudiando otras cosas y que de alguna manera nuestros temas de investigación siempre vienen siendo los maestros, la formación, las escuelas, las prácticas. Bueno, veo aquí al maestro Francisco Morelos también, un saludo maestro. Y en ese sentido me parece muy importante poder contribuir, y ya lo decía Lupita, que de alguna manera desde la comisión hemos intentado sacar algunos materiales y desarrollado algunas actividades en tiempo de pandemia, ¿no? Desde luego, para podernos contactar con los maestros y poder contribuir desde lo que nos corresponde a la mejora de la educación. Como ustedes saben, la comisión es un órgano relativamente nuevo, muy nuevo. Surge en el 2019 a partir de una modificación constitucional y posteriormente con la ley reglamentaria que le dio forma. Lo que le dio forma a esa ley es una ley del Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Hay una intencionalidad en la política gubernamental de construir un sistema de mejora continua de la educación, y quien coordina ese sistema es una comisión. En la ley decía un organismo. Es una comisión que posteriormente se llamó, un organismo que posteriormente se llamó Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que es la que en este momento pues yo estoy tomando la palabra a nombre de ella. Y como dijo también la maestra Lupita, como presidenta me tocó darle vida, iniciar este proyecto, que en los hechos era un proyecto que tenía que tener un perfil distinto al organismo que la antecedía, que era el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Tenía que tener un perfil distinto, en tanto era muy importante poderlo ir conformando un organismo que pueda desarrollar una serie de acciones y de propuestas y de proyectos para contribuir a la mejora continua de la educación, la evaluación incluida, pero una evaluación distinta. No la evaluación como se venía desarrollando, sino una evaluación que la misma ley le dio nombre y apellido: diagnóstica, formativa e integral. En ella hemos venido trabajando, pero al mismo tiempo desarrollamos otra serie de trabajos, tenemos una serie de atribuciones, entre las que quisiera mencionar la formación continua de maestros, ¿no? Los criterios, lineamientos y programas para la formación continua de los maestros y el desarrollo profesional también. Así que nos estamos hermanando con las escuelas normales, seguramente en algún momento estaremos trabajando muy de la mano, porque me parece que el tema de la formación de maestros es un tema que nos compete a todos, y que incluso en la ley se habla de la creación de un sistema integral de formación, actualización, capacitación y desarrollo profesional de los maestros. Bueno, este es un poco el contexto desde el cual yo quisiera hablar. Voy a hablar de una partecita nada más de lo que estamos haciendo. Dado que el encuentro, yo estuve revisando, veo aquí a las distintas normales, que me da mucho gusto que estén, incluyendo la del Valle de Mezquital, que no la conozco, pero que me gustaría conocer próximamente, y todas las escuelas normal superior, la escuela normal del estado,
todas las distintas escuelas normales y la UPN. Yo denominé a mi participación mejora de la educación, porque es nuestro objeto, pero le agregué y de la investigación para la formación inicial de docentes. Y después planteé lo de indicadores y prácticas, porque de manera pues específica nos pidieron que habláramos de indicadores, ¿no? Entonces, digamos, hice como una mezcla entre la mejora, la investigación, los indicadores, la formación de maestros y las prácticas. Entonces, espero que en medio de todos estos objetos, ¿no? Objetos de estudio, cada uno muy complejo, bueno, pueda yo más o menos organizar algunas ideas, pueda plantearles algunas ideas organizadas más bien para poder tratar este tema. Si ustedes gustan, yo traje una presentación para para ordenarme también, porque si no me pongo a hablar por todos lados. Si ustedes gustan ponerla, se los agradecería. Enseguida, doctora. Gracias. Bien, creo que va a llegar pronto. Bueno, aprovecho mientras llega la pantalla para saludar a todos los estudiantes también, porque a ellos no los saludé, nada más dije las normales, pero los estudiantes, los y las estudiantes. Este es el título, ¿no? Vamos a hablar, teniendo como eje la mejora de la educación, vamos a hablar de la investigación y de la formación inicial de docentes, y vamos a enfocarnos en los indicadores y las prácticas. Este es un poco el recorte que voy a hacer. Indicadores y prácticas para tocar estos tres temas, que es mejora, investigación y formación inicial de docentes. Si pueden pasar la siguiente, por favor. Bien. Cuando nosotros cuando nosotros llegamos a esta comisión de mejora, lo que planteamos en un primer momento es cómo estamos consiguiendo a la mejora continua de la educación. Hay un documento interesante que ojalá que ustedes también conocieran, que precisamente se llama La mejora continua de la educación y que tiene que ver con las atribuciones y los ejes de actuación que la comisión tiene. Nosotros concebimos a la mejora continua como un proceso. Creo que eso es importante señalar. Es un proceso no porque hay una ley, no porque se determina un nombre distinto, las cosas se transforman. Creo que todos los que hemos estado en educación, pero sobre todo los que trabajamos en investigación, sabemos que no basta con una ley, que se tiene que iniciar una serie de acciones y que para transformarse, para lograr transformaciones educativas, se requiere un proceso en el que participamos todos. Eso me parece que es importante remarcarlo, aunque lo sabemos muy bien, pero me parece que es importante remarcarlo porque a veces entendemos que no se está haciendo nada, ¿no? Decimos, no está haciendo nada, nada cambia, nada se transforma, y yo creo que hemos cambiado muchas cosas, hemos ido transformando la educación y ahora tenemos una intencionalidad de transformar la educación para hacerla más equitativa, para hacerla una educación universal y para convertirla en un derecho que todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes tienen a una buena educación, con justicia y con equidad. Digamos, estos pueden sonar como conceptos vacíos, pero me parece que esa es la base fundamental de la cual tenemos que partir. Y entender que mejorar es un proceso progresivo y un proceso gradual, porque vamos avanzando de manera paulatina, pero también constante, a lo que hemos llamado nosotros un horizonte de mejora, este horizonte de mejora plantea una educación con justicia y una educación con equidad. Es un proceso también sistemático, porque nosotros nos interesa mucho
ir planteando los pasos que vamos dando para ello y que deben de llegar a los maestros, a las escuelas, a las autoridades, con un cierto orden, ¿no? Y además que haya retroalimentación entre las cosas que se van planteando. En este caso, por ejemplo, quiero plantear, hemos trabajado sobre evaluaciones, pero también hemos trabajado sobre formación de maestros, o estamos trabajando lo que ya la maestra señalaba en foros para tratar los temas educativos de este momento de pandemia, post-pandemia, pero nos interesa mucho la retroalimentación. Para nosotros es muy importante tener el contacto con los lugares donde se hace la educación. Y esta es la escuela. Tener contacto con las escuelas y con los maestros. Y que también tenemos que entender este proceso de mejora como un proceso que no puede ser parejo, sino que es diferenciado porque nuestro sistema educativo nacional es profundamente desigual. Todos lo sabemos, ¿no? Ustedes que trabajan directamente con los niños en las escuelas y hasta sus mismos estudiantes de normal, saben estas diferencias que existen regionales, ¿no? No solo la diferencia entre los estados, sino las diferencias entre las regiones de un mismo estado. Y que además debe ser contextualizado, porque las realidades educativas son muy diversas y tenemos que pensar en los contextos en los cuales la educación se desenvuelve. Tenemos que contemplar las particularidades de los diferentes contextos. Y por último, el proceso de mejora continua implica ser participativo, es decir, la participación de todos. Necesitamos generar ideas, necesitamos también generar ideas para la toma de decisiones, pero sobre todo para la realización de acciones. Estos son componentes del proceso de mejora continua de la educación, así como desde la comisión lo concebimos. Oigan, yo no me veo, aquí ¿me están viendo ustedes? Porque yo no me veo, pero bueno. Sí, sí la vemos. Ay, gracias, gracias, Lupita. Bueno, entonces, estamos pensándolo como esto es un proceso más complejo que emitir una ley. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, estamos trabajando para eso, para ir construyendo de manera conjunta en el Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación un trabajo sostenido que realmente pueda impactar en la educación. La siguiente, por favor. Bien. Estos son dos ejes de actuación que definimos en la Mejor Edu. A la comisión le hemos llamado Mejor Edu para hacer un apócope de Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, y ahora es Mejor Edu, digamos, para sintetizarlo. Tomo los dos ejes de actuación que definimos. Por un lado, a la comisión corresponde la emisión de lineamientos, de criterios, de sugerencias y de programas para la mejora continua de la educación. Y otro eje, a la comisión le corresponde generar conocimiento. Generar conocimiento y generar información. Y todo bajo el rubro de mejora continua de la educación. Y en ese sentido, nos corresponde desarrollar investigaciones, evaluaciones e indicadores. En este segundo punto es en donde yo voy a centrar mi plática. Generar conocimiento, generar información a través de investigaciones e indicadores. La siguiente, por favor. Es estas dos. Aquí me voy a centrar en estos dos puntos. Investigaciones e indicadores. Que les decía que a partir de eso vamos a analizar lo que son las prácticas y la formación de maestros. Bien. En términos de generar conocimiento, ¿no? Todo está entrelazado. Creemos que todas las acciones que nosotros desarrollamos generan un conocimiento, pero aquí lo quise separar. Por un lado, porque se desarrollan estudios e investigaciones que están orientados a construir un conocimiento que apoye la mejora continua del sistema educativo nacional. Y este conocimiento va para muchas partes, tiene que ver hacia prácticas,
hacia nuevas formas de trabajo, tiene que ver con temas específicos que en un momento más les voy a mostrar. Y por otro lado, indicadores que permitan valorar, es decir, la información que nos permita ver la situación actual del sistema educativo nacional y también que nos permitan monitorear de alguna manera el avance de la mejora continua de la educación. El eje mejora continua del sistema educativo nacional, de las escuelas, de los trabajos que se hacen en las escuelas. Estos son nuestro eje, es uno de nuestros ejes, y aquí hay dos acciones o dos rubros más bien, sobre los cuales me voy a basar. Empecemos con investigaciones. Adelante, por favor. Aquí quiero decirles algunas de las investigaciones que hemos desarrollado, que ponemos a disposición de las comunidades educativas, ponemos a disposición de las normales, por supuesto, para la formación de los maestros, es muy importante. La pandemia nos atravesó y nos impactó a todos, a ustedes, a nosotros también, de tal manera que modificó de alguna forma nuestro plan de trabajo que teníamos programado, como en todos lados, y decidimos orientar nuestras investigaciones durante el 2020 y parte del 21 en hacer estudios que tuvieran que ver con los sujetos y la pandemia. Estos que les estoy mostrando son estudios que ya están publicados y que se convirtieron en los primeros 5, hasta llegar a este verdecito que está aquí, se convirtieron en como un conjunto, un paquete de 5 investigaciones que abarcaron con el eje de la pandemia diversas formas de analizar la pandemia. Por un lado, vimos las experiencias internacionales de apoyo a la educación que se fueron gestando durante la emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Qué hicieron otros países? Sobre todo países latinoamericanos, pero también tuvimos la ciudad de Nueva York, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hizo? Este estudio recupera lo que los gobiernos hicieron para enfrentar una emergencia sanitaria inédita, porque ustedes saben que nadie lo esperaba, no sabíamos qué podía pasar. Se acordarán que cuando nos fuimos en marzo y dijimos ya estaremos regresando para pasar a las vacaciones de Semana Santa, y bueno, no regresamos ni a las siguientes vacaciones de Semana Santa, pero así fue. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos? Es un análisis de lo que los gobiernos de distintos países hicieron. Pero por otro lado, 2 estudios a partir de, porque el primero fue revisar estas experiencias a partir de documentos emitidos, entrar a las páginas web, ver lo que se estaba trabajando desde los organismos internacionales respecto de qué pasaba, cómo se estaba enfrentando. Los siguientes 2 fueron a través de una encuesta que se hizo por ahí del mes de junio a alumnos, maestros, autoridades y padres de familia, que nos interesaba saber cómo habían vivido la contingencia sanitaria, es el amarillo y el azul, en educación básica y en educación media superior. En educación básica, bueno, tenemos los resultados de esto, está contenido en estos 2 cuadernillos, cómo vivieron los maestros, los alumnos, cuáles eran los problemas que enfrentaban, pero también cómo lograron ir creando alternativas. Eso me parece que es una de las cuestiones más importantes. Los resultados de este estudio varían entre educación básica y educación media superior, pero tienen muchos aspectos en común. Creo que de ahí también ha salido toda esta convicción del compromiso de los maestros para con su trabajo. Y al mismo tiempo tuvimos uno más
que fueron las voces y las perspectivas de los actores. Un estudio cualitativo que se desarrolló para poder ver cómo las comunidades escolares vivieron la pandemia, aunque aquí se pone al inicio del confinamiento, en realidad fueron los primeros meses. Y tenemos dos más. Uno, que bueno, nosotros teníamos que hacer un análisis de los resultados de PISA 2018, que nos llegaron en 2019, cuando nosotros acabamos de entrar, y para poder cerrar el ciclo de esta prueba internacional, que bueno, de alguna manera nos correspondía cerrar un ciclo de la prueba PISA, está este trabajo que se llama Repensar la evaluación para la mejora educativa, porque los resultados debían servirnos para repensar una nueva forma de evaluación. Y un documento que acaba de salir, una investigación, es la violencia entre estudiantes de educación básica y media superior en México, que ahí trata sobre la frecuencia y variables asociadas a partir de estudios de gran escala, estudios que se han hecho sobre la violencia entre estudiantes de educación básica y media superior. No fueron, en este caso, un trabajo de campo, como acostumbramos, por lo mismo que era muy difícil estar haciendo trabajo en campo. Lo que se hizo fue una revisión de estudios de gran escala en torno a la violencia. En investigación tenemos muchas más cosas que están todavía en puerta. Están por salir varias cuestiones que tienen que ver con educación inicial, pero lo que quiero decirles es que la pandemia cambió un poco la perspectiva. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Y, por ejemplo, tenemos programado estudios sobre educación híbrida, ¿no? La educación híbrida o el manejo de la tecnología en una perspectiva pedagógica distinta. Y en eso estamos trabajando. Hemos considerado mucho que la educación ha cambiado, que todos hemos cambiado y que tenemos también que aportar conocimiento que pueda contribuir a este cambio. Adelante, por favor. Indicadores. Los indicadores, bueno, en el 2019-20 salieron los primeros indicadores. Ahora quiero decirles que hace unos días, me parece que la semana pasada, salieron los indicadores que ya abarcan una parte de lo que fue la pandemia. No abarcan totalmente, porque los indicadores tienen que ir vinculados a cómo se va teniendo la información por parte de la Secretaría de Educación Pública y también del INEGI. Entonces, la Secretaría de Educación Pública lo va haciendo por ciclo escolar. Cuando hicimos los primeros indicadores, abarcaron 18-19. Se publicaron hace un año los indicadores 18-19. En este año se publicaron los indicadores 19-20. Son indicadores nacionales de la mejora continua de la educación que nos permiten proveer información relevante, información que sea pertinente, y lo hemos hecho sobre actores, sobre las instituciones, sobre los resultados del sistema educativo nacional, y esto nos permite identificar avances y retos del sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación. Tenemos que cumplir con lo que la Constitución nos manda, el derecho a la educación. También hemos puesto mucho énfasis en identificar desigualdades y brechas educativas. Estos indicadores, bueno, yo los invito a que ustedes los vean. Están aquí estos de 2020 y los anteriores creo que son, no sé si son 19-20. Están los dos que hemos sacado, pero además hicimos una serie de indicadores estatales el año pasado. Aquí, si se dan cuenta, el último que está ahí en esta lámina es el de Hidalgo. De verdad que yo los invito a que ustedes lo vean porque quisimos de alguna manera dar cuenta de no solo los indicadores nacionales en el trabajo grande, sino la particularidad de cada uno de los estados, lo cual implicó un trabajo muy fuerte que yo admiro mucho a mis compañeros que pudieron hacerlo y que esperemos sirvan a ustedes para identificar los retos que el Estado tiene.
¿no? Y también plantearse las desigualdades, que tengan información que pueda servirles a las autoridades para la toma de decisiones, pero a los formadores de maestros también, para poder utilizar esto, para poder pensar la realidad educativa con sus estudiantes. En un momento en el cual se habla de la importancia de la investigación en la formación de maestros, me parece que la investigación que nos corresponde hacer es una investigación que recupere nuestras realidades educativas diversas, contradictorias, conflictivas, complicadas, pero reales, ¿no? La educación no es nada más el plantearse seguir un plan de estudios, un programa, no. El plan de estudios y el programa se siguen de manera distinta dependiendo de las condiciones específicas donde se está desarrollando. Entonces, conocer la información nos puede permitir analizar la realidad educativa. Adelante. Bien. Los estudios y las investigaciones que hacemos, ya yéndonos a la idea de cómo podemos utilizarlos, emplean distintos enfoques teóricos, emplean también perspectivas metodológicas y también distintos tipos de diseño. Los hemos ido definiendo en función de la relevancia de los problemas educativos y de las prioridades del sistema educativo nacional. Y en este momento, las prioridades del sistema educativo nacional están en analizar estos cambios que la educación está teniendo. Y en cuatro, digamos, apartados. Uno, inclusión, equidad, interculturalidad y buena educación. ¿Qué pasó con la inclusión? La equidad. ¿Cómo estamos entendiendo la equidad después de esta experiencia que hemos tenido? ¿Cómo estamos entendiendo lo que es una buena educación? Actores educativos y procesos escolares es otro de los temas que nos parecen muy importantes. La formación continua, las prácticas educativas, el desarrollo profesional docente, son parte de estudios que nos parece que estamos nosotros trabajando, y las políticas, los programas e intervenciones educativas. Y los indicadores que nosotros construimos están planteados desde el punto de vista de cómo vamos acercándonos o alejándonos del horizonte de mejora que nos hemos planteado. Nos interesa emplear métodos descriptivos. En el caso de las encuestas, sí, métodos estadísticos. Y bueno, proveer información y sobre todo que esta información pueda servir para orientar procesos de mejora a distintos niveles. A nivel macro, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a nivel meso, pero también a nivel micro, porque se tendría que analizar las necesidades, los retos, los avances que están incluidos en los análisis y que la mirada de ustedes, que son los actores directos de la educación, son muy importantes, es muy importante para nosotros. Adelante, por favor. Bueno, quiero poner aquí el tema de Hidalgo en términos de los indicadores. Este es el cuadernillo, ¿no? Que desagrega la información que se presenta en los indicadores nacionales, la desagrega para cada uno de los estados. Estos datos se obtuvieron a partir de, como les decía, de la información que da la SEP, el formato 911, y también de la encuesta intercensal 2015 del INEGI. Y bueno, tiene esta estructura, ¿no?, que me parece importante, porque por un lado, ¿cuál es el contexto estatal? Todos los que somos investigadores, y ustedes que están trabajando para ser investigadores o que están utilizando la investigación para la formación, sabemos que tenemos que tener información, ¿no? La información de cuál es el contexto estatal, cuál es la dimensión
del sistema educativo estatal, estudiantes, cuáles son los estudiantes que tenemos, los directivos y los docentes, las escuelas, análisis de las escuelas y análisis de los resultados educativos. Esto es lo que contiene estos indicadores estatales específicos. Ahora, son datos, pero también hay análisis. Tenemos datos, pero análisis. Pero lo más importante es que los datos sirvan para otros análisis, que son los que hacen ustedes como investigadores. La siguiente, por favor. Y aquí yo quisiera señalar algunos hallazgos. Y me quiero centrar, bueno, primero los hallazgos generales y luego nos vamos a ir centrando en formación de maestros. En primer lugar, hay una cuestión de que de 3 millones de habitantes, 950,000 tienen entre 0 y 17 años, ¿no? Y 49.3 son mujeres. Pero aquí llama la atención que de estos 950,000 habitantes, el 19.7% habitan en municipios de alta y muy alta marginación. ¿Qué implica eso para formar un maestro? ¿Qué nos implica? Conocer esto. Bueno, no me vayan a mandar tan lejos porque yo no quiero estar lejos de mi casa, no. Implica que los estudiantes se van a enfrentar con una realidad educativa muy diferente a la que nosotros les fuimos mostrando durante su paso por la normal. Creo que las cosas han cambiado, pero sí les quiero contar que cuando yo hice una investigación con maestros principiantes, lo hice en la Ciudad de México y en el estado de Chiapas, pero sobre todo en el estado de Chiapas, que ustedes saben que es un estado con muy alta marginación. Los estudiantes no se imaginaban la realidad educativa que iban a enfrentar. Llegar a comunidades donde los niños no hablaban el español y donde ellos no hablaban la lengua de los niños. Donde tenían que ingeniárselas para poder trabajar con un niño que les servía de intérprete. Donde la comunidad esperaba mucho más del maestro que dar clase. Entonces, cuando hablamos de municipios de alta marginación, no es nada más que son pobres. Implica también que debemos, como profesores, saber cómo trabajar en grupos multigrado, en grupos de niños que hablan otra lengua o que tienen otra cultura. Como ustedes se dan cuenta, 9.4 hablan alguna lengua indígena. Pero además, bien interesante, porque el 36% se autoadscribieron como indígenas. Eso es muy interesante, porque aunque no hablen una lengua indígena, se reconocen como indígenas. Y bueno, el 54.9 pertenecen a hogares cuyo jefe de familia tiene la educación básica completa, o más. No sé a qué se refiere ese más, que a lo mejor puede llegar hasta posgrado, ¿verdad? Pero más bien podríamos decir que estamos hablando de generaciones que están estudiando más que sus padres, pero que al mismo tiempo todavía tienen condiciones distintas, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, de acuerdo con CONAPO, hay 3 millones de habitantes en 2018. Seguramente ahorita ya ha cambiado un poco, pero ese es el dato que teníamos. Y el porcentaje en los grupos de edad de 0 a 14 años representan el 27.2% de la población. Y el grupo de edad de 65 años o más representan el 7.6% de la población. Creo que esto es importante porque en los próximos años se espera que se va a hacer una distribución más hacia edades adultas, de 30 y 64 años. Bueno, no tan adultas, ¿verdad? Porque por ahí andamos muchos. Pero una disminución en el rubro de habitantes jóvenes y en edad escolar. Esto implica que la presión va a estar viniendo más hacia educación superior. Pero de todas maneras tenemos que resolver, por un lado,
la educación básica que está y tenemos también que considerar la educación inicial, que a partir de la reforma al artículo 3º es una educación obligatoria. Como ustedes saben, desde inicial hasta superior es educación obligatoria. Adelante, por favor. Bueno, yo ya me había adelantado algunas cosas y se les estoy poniendo estos datos un poco como para ir viendo que los indicadores son números, pero que requieren una interpretación dependiendo de las realidades concretas, ¿no? En lo que nos dio los indicadores en el inicio del año escolar 2018-19, en educación media, bueno, básica, media superior y superior, hablamos de 1.800.466 estudiantes en el estado y de 8.772 escuelas, 52.791 docentes. Pero podemos darnos cuenta por esta laminita que tenemos ahí, esta gráfica, que la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, sigue siendo la educación que tiene un más alto porcentaje. El 64.3 de ese 1.008.466 estudiantes se encuentra en educación básica. El 13.8 en educación media superior. Es una cuestión, si ustedes se dan cuenta, preocupante. Porque estamos hablando de que muy pocos estudiantes se encuentran en educación media superior, que es un nivel obligatorio. Y el 11% en educación superior, en el estado de Hidalgo. De tal manera que estos datos debían de decirnos algo en términos de cómo podemos fortalecer la educación media superior y la educación superior, pero sobre todo también mantener una buena educación, que así le llamamos nosotros, no me gusta decir educación de calidad, sostener una buena educación para el nivel básico. Adelante, por favor. Bueno, quiero nada más repetir que, bueno, algo que no les dije de la anterior lámina, que es importante también, que en primaria se matricularon el mayor número de niños y la más baja fue educación inicial. Con esto, pues quiero decirles el problema de que la educación inicial es obligatoria. Entonces, es un tema de investigación. Ojo, ya que ustedes están trabajando temas de investigación, educación inicial está ayuna y muy necesitada de investigación. Educación inicial no formaba parte de la educación obligatoria y ha estado mucho en manos de particulares. No tenemos maestros de educación inicial, por ejemplo. Recientemente se ha creado una licenciatura en educación inicial, que bueno, apenas se está echando a andar en algunas normales. Muy importante que las normales de Hidalgo pudieran también pensar en licenciatura en educación inicial como perspectiva de formación de los maestros. Y por otro lado, también no les dije que el servicio predominante fue el general, aunque en el servicio indígena y comunitario hay un número importante de niños y de niñas, pero es en el general en el que más van. Ahí tenemos muchos temas de investigación. Por ejemplo, la secundaria mayoritariamente es general, aunque hay comunidades indígenas, ¿no? Que llegan a la escuela secundaria todavía con qué bueno, con una cultura muy enraizada, pero a veces sin el dominio de la lengua, y la escuela secundaria ya dice, aquí vamos a hablar el lenguaje de la escuela, ¿no? No el lenguaje de ustedes, el lenguaje de la escuela. Y entonces hay una transposición en términos de una lógica de cómo se miran las cosas para poderlas mirar con la lógica de la escuela, que lleva a los niños a tener que hacer verdaderos esfuerzos para poder comprender lo que la escuela les dice.
Entonces, investigar eso, no pensar en la escuela como algo ya dado, sino la escuela es el lugar donde la práctica sucede y donde tenemos que entender esa práctica. No querer solo llegar a reglamentarla, sino poder entenderla. Bueno, hablemos de formación inicial docente. Ya hemos hablado anteriormente de educación básica, bueno, de lo general, luego de educación básica y, bueno, en general de educación básica media y superior. En formación inicial docente. En Hidalgo, los indicadores que tenemos nos hablan que en 18-19, 3.674 estudiantes, había 3.674 de licenciatura en el campo de la formación docente. 80% eran de escuelas normales, 3 de unidades y subsedes de UPN, y 17% asistían a diversas instituciones de educación superior. Entonces, aquí nos deja ver que las normales siguen siendo las instituciones formadoras de maestros por excelencia. Y que las normales, ojo, tenemos un compromiso muy grande para formar bien a los futuros maestros. Yo estaba muy contenta con la ley cuando se dijo que se les daría preferencia a las escuelas normales y UPNs para la contratación. Pero eso nos obliga mucho, ¿eh? Nos obliga, porque no se trata de que estudias la normal y pasas directamente a trabajar, sino nos obliga a formar muy bien a nuestros estudiantes, porque tenemos la responsabilidad y el compromiso de que se van a hacer cargo de la educación. Siempre dije, los normalistas son los que tienen que estar trabajando en las escuelas públicas porque vienen de normales públicas y están formados para ser maestros de las escuelas públicas. Claro, lo sigo sosteniendo, pero creo que también tenemos que revisitar cómo salen formados nuestros estudiantes. Y ahí hay un tema de investigación. Pero también hay otro tema de investigación con el seguimiento a nuestros estudiantes cuando ya son maestros. ¿Qué apoyos requieren los jóvenes maestros en su noviciado, en su etapa de profesores noveles, para poder ser mejores? Ya los formamos, no podemos soltarlos. Entonces, el número de estudiantes que tiene Hidalgo a mí me llamaba mucho la atención. Lo hablaba con Carla, que estuvimos discutiendo esta presentación, que en Hidalgo se mantuvo sin cambios sustanciales la demanda, más bien la matrícula de estudiantes de 2013-14 a 2018-19. Y yo le decía, a ver, ¿por qué? ¿Cómo? Yo sé que 2013, 2014, 2015, 16 y 17 y todavía hasta el 18, la mayoría de normales tuvo una baja sustancial. Bajaron mucho, ¿por qué? Porque entonces fue una política, que yo siempre dije, de exterminio a las normales. Había una política para exterminar a las escuelas normales y al abrir una ley donde se decía, bueno, lo dijeron muchas veces, cualquiera puede ser maestro, ¿no? Bastaba con estudiar una licenciatura. Y yo siempre decía, no, no es lo mismo enseñar a enseñar que tener una licenciatura X. Eso llevó a que los normalistas o que los jóvenes que aspiraban a ser maestros se desalentaran de entrar a las escuelas normales. Pero bueno, Hidalgo no fue así. No hubo cambios sustanciales. Si ustedes se dan cuenta, 2013-14 había 2.990 estudiantes. Y para 2018-19, 2.940. Es una disminución muy mínima. Pero no fue así a nivel nacional. A nivel nacional se llegó a dar incluso una disminución del 30.4% de demanda para las escuelas normales. Las escuelas normales
estaban prácticamente en extinción. Ya no querían ser maestros, no porque no les gustara ser maestros, simplemente porque el título limitaba. Tú puedes ser un maestro tú puedes ser maestro de química habiendo estudiado química, pero no puedes ser químico en un laboratorio habiendo estudiado la licenciatura en educación secundaria con especialidad en química, ¿verdad? Que hay diferencia. El químico aparentemente puede enseñar. Aparentemente. El estudiante normalista se supone que no domina la química, domina la enseñanza de la química. Se lo estoy poniendo como un ejemplo tal vez muy simplón, pero que desde mi punto de vista nos debería llevar a la defensa del normalismo con calidad y con una formación de excelencia para poder llevar a nuestros niños los mejores conocimientos y también poder transformar realidades educativas que son a veces muy difíciles, ¿no? Entonces, en las unidades y subsedes de UPN, aquí sí se redujo la matrícula. Puede ser porque pues ya eran gente que laboraba frente a grupo. No sabemos. Me parece que es tema de investigación. UPN aquí tiene un tema de investigación importante y en otras sí es seguramente pues porque se mantuvieron con 446, digamos, ahí también es otro tema. Y yo creo que fue un tema de investigación importante el qué se requiere para ser maestro. Otro tema. Adelante. Bien. Este también es un dato. Yo solamente se los dejo. Yo quiero poner como un foco rojo en términos del tipo de cosas, no foco rojo, sino amarillos para que veamos qué investigar, ¿no? Porque de repente nosotros planteamos la dificultad para encontrar un tema de investigación y después para convertir ese tema y sacar un problema de investigación y después para poder encontrar nuestro objeto de estudio, etcétera, 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 que ya sabemos los pasos para la investigación. Pero lo primero que tenemos que ver es cuáles los temas fundamentales que como normales nos debemos de enfocar. ¿A cuáles, no? Yo creo que una de ellas es la demanda, ¿no? 848 lugares ofertados y 1,649, la mitad, el 50%, ¿no? Ahora, son matriculados estudiantes de nuevo ingreso que entraron 2018-19, se matricularon 2,940, egreso, bueno, pero esto debe ser todos los años. Y entre egresados y titulados, creo que esto es algo que las normales no hemos todavía aprendido a valorar. La mayoría de nuestros estudiantes se titula. Somos verdaderamente un ejemplo en la titulación frente a otras instituciones. Bueno, yo les pongo la UPN, yo me acuerdo que teníamos un 10% de titulación, ¿no? Aproximadamente, si bien nos iba. Acá en las normales han seguido un esquema de vigilar, apoyar, acompañar para que los estudiantes se titulen. No se ha analizado bien. ¿Cuáles han sido las ventajas y cuáles han sido las desventajas de esto? Pero son titulados. La mayoría de nuestros estudiantes son titulados. Y bueno, deben ser titulados también para ser contratados. Y bueno, estamos viendo entre ofertados y solicitudes recibidas cómo, ahí lo pueden ustedes ver, preescolar, primaria, educación primaria indígena, educación física, cómo la profesión ha aumentado en términos de demanda. Más jóvenes quieren ser maestros. Eso es bueno. Más jóvenes quieren ser maestros, tendríamos que ver, hacer este equilibrio. Ustedes saben que en la ley se dice que la matrícula tendrá que estar regulada dependiendo de un estudio prospectivo de plazas que haya, que va a haber dependiendo de las jubilaciones, de las plazas de nueva creación, etcétera, para no estar
recibiendo estudiantes que al terminar no tengan trabajo. Este es otro tema, ¿eh? Otro tema importante de investigación. Poder hacer este tipo de estudios prospectivos que permitieran saber cuántos maestros se requieren. Y por otro lado, a esos maestros formarlos muy bien. Adelante, por favor. Bueno, también continuamos con esto de algunos hallazgos en la formación inicial de docentes en esta última versión que tenemos, que es 2019-20. Estamos encontrando que hay muchas instituciones de educación superior que ofrecen licenciaturas para formación de docentes, que tenemos 158,565 estudiantes a nivel nacional, que el 65% de ellos están en escuelas normales, universidad pedagógica 9%, tal vez porque la universidad pedagógica no se creó para formar maestros, aunque ahora brinda esas licenciaturas, pero en realidad la universidad pedagógica se creó para la nivelación de maestros y actualmente para la formación continua de los maestros a través de programas de posgrado, especializaciones, talleres, maestrías, doctorados, ¿no? Y bueno, preescolar y primaria del servicio general siguen teniendo un porcentaje muy alto. Eso, frente a nuestra realidad, a lo mejor podría permitirnos analizar si estas licenciaturas están cubriendo todo el espectro que requieren nuestras escuelas, nuestro Estado, nuestra educación en el Estado, son suficientes o necesitamos otro tipo de licenciaturas. Para mí, por ejemplo, educación indígena se convierte en un poco de estudio. Yo ahorita estoy revisando una tesis de un maestro en Hidalgo. ¿Qué creen? Fue mi estudiante de doctorado. Cuando yo me vine para la Mejor Edu, pues se lo pasé a otra persona que sí tenía tiempo de atenderlo, la maestra Gabriela Xarni, excelente. Y lo que he estado analizando es cómo los maestros indígenas van aprendiendo a ser maestros indígenas. Y lo que uno encuentra es muy fuerte, porque llegan a escuelas indígenas, pero los padres no quieren que haya escuela indígena, sino que haya escuela regular. Y además, la mayoría de ellos llega ya sin saber la lengua. Muchos de ellos llegan sin saber la lengua. Son contratados, pero no saben la lengua. En fin, algún momento les voy a platicar de esta tesis, pero es bien interesante como para poder encontrar temas de investigación que debemos impulsar desde la formación de maestros. Ustedes ahora que están en un foro sobre investigación e intervención, mi llamado es, veamos la realidad para investigarla. Adelante. Bueno, dentro de también estos indicadores, quiero compartir con ustedes muy brevemente, porque acaba de salir publicado en la prensa, algunos efectos de la pandemia. Como les dije, los indicadores llegan hasta 2020, lo cual quiere decir que de marzo de 2020 a noviembre de 2020, no, siquiera noviembre de 2020 es cuando se hicieron estos indicadores, se consideraron estos indicadores. Hubo una disminución, pero fíjense qué curioso. Con respecto al ciclo anterior, ustedes saben que por ahí el INEGI estuvo diciendo que se habían perdido 5 millones de estudiantes, ¿no? Lo que nosotros encontramos es una disminución de 763,299 niños, adultos, adolescentes y jóvenes. El descenso que encontramos es de 2.5 de la matrícula. Yo sé que la prensa se alarmó, miren, están perdiendo, baja sensible, pero era casi lógico.
la educación en línea, eso nos permitiría investigar, la educación en línea fue útil para muchos, pero también marginó a otros. Investigación sobre la educación en línea no estaría mal. Y el descenso de la matrícula, tenemos que encontrar razones, no nada más decir fue 2.5, ¿cuáles fueron las razones? Ese es el objeto de la investigación, encontrar razones, explicaciones a la realidad. Pero también nos llamó la atención que en educación superior, en educación media superior y en educación preescolar fueron los mayores descensos más bien fueron la mayor disminución de matrícula. Educación media superior tuvo el menos 3.1%, frente al 2.5 general, 3.1 es el de educación media superior, pero 8.6 en preescolar. En primaria, menos 1.3 y en secundaria, 0.2. Estamos hablando de nivel nacional. Ojo, habría que ver cómo estuvo a nivel estatal. ¿Cuáles fueron las razones? Educación media superior y educación preescolar son las que tuvieron el mayor descenso. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos adelantar algunas hipótesis? Hipótesis en términos de jóvenes que abandonaron la escuela para trabajar en educación media superior. ¿Es una hipótesis? No lo sabemos. Hay que analizarlo. En preescolar, porque se sigue considerando no escuela, su nombre lo dice, ¿no? Preescolar, preescuela. Se sigue considerando un nivel no tan importante. Y entonces no cuesta nada si retiramos a nuestros niños, sobre todo porque si se dan cuenta en esta grafiquita, si es que la alcanzan a ver, en preescolar el mayor descenso fue en el servicio particular, privado, ¿no? Y lo mismo en educación media superior. Seguido de el comunitario en preescolar, y en educación indígena en media superior también. Bueno, no, ¿sí? Entonces, busquemos las razones. Los datos son datos. Las razones las da también otro tipo de investigación. Esta es una investigación, pero que da insumos, que es un poco lo que nosotros queremos. Dar insumos para que sirvan para un análisis más fino de las distintas, pues de los distintos contextos educativos. Pasamos a la siguiente, pero esa ya dejémosla. La siguiente, por favor. Ay, ya. Bueno, tengo, antes de cansarlos más, tengo unas cosas más que plantear, pocas. Investigación para la mejora de la educación en las normales. Yo he dicho siempre y en todas las conferencias que doy en normales y que hablo de investigación, yo digo, las normales son instituciones de educación superior. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Que podría resultar una verdad de perogrullo. Porque las normales son consideradas instituciones de educación superior de segunda, ¿no? No son instituciones de educación superior. Y para mostrar que somos instituciones de educación superior, nosotros tenemos que hacer investigación de punta y empezar a tratar temas muy importantes para la investigación educativa para ser considerados. No, somos instituciones de educación superior. Lo hemos sido ya desde hace mucho tiempo, 1984. Y las normales han pasado por todo un proceso de formación de sus docentes que los ha llevado a tener excelentes docentes para la enseñanza y para la investigación. Porque somos instituciones con características particulares. Entonces no podemos tasarlas con los mismos parámetros que otras instituciones de educación superior. ¿Cuántos SNIs hay?
¿Cuántos cuerpos académicos consolidados existen? Esos criterios que nos empezaron a meter a todas las instituciones de educación superior para decir que somos de calidad, bueno, hay que analizarlos, ¿verdad? Por un lado, yo tengo mi propio punto de vista sobre ellos, pero no pueden aplicarse exactamente igual para las normales, porque hay una materia de trabajo específica, que es enseñar a enseñar y enseñar lo que se enseña. Son dos cuestiones importantes. Esto implica capacidades específicas, disciplinarias, didácticas, pedagógicas, capacidades de conocimiento y capacidades de análisis de la realidad educativa. Estamos en un campo de trabajo privilegiado para hacer investigación de la realidad educativa. Otros no tienen tantas facilidades para tener ese conocimiento de la realidad educativa, como lo tienen los docentes de normal y los estudiantes de normal. Y también tenemos una sólida comprensión del nivel educativo, de los contextos distintos y variados, y en ese sentido se requiere para investigar esta perspectiva de una investigación que nos permita construir un conocimiento sobre lo que es la educación y sobre lo que la educación requiere. Este conocimiento privilegiado es el que tienen las escuelas normales, los docentes, los estudiantes. Y en ese sentido, esa investigación contribuye a la mejora educativa. La siguiente, por favor. Quiero también decir que no es cualquier investigación la que yo considero se debe hacer en la formación de maestros. Toda investigación tiene algo en común, producimos un conocimiento, es el objetivo de toda investigación, producir conocimiento sobre algo, ¿no? Pero en particular, que busque respuestas a los problemas analizados. Pero creo yo que debemos producir también propuestas pedagógicas. La propuesta pedagógica ha estado bastante alejada, ¿no? Las normales eran las fundamentales, las instituciones fundamentales para la propuesta pedagógica en su creación, ¿no? Se fue quedando atrás la propuesta pedagógica. Y creo que estamos en un momento en el cual es importante retomarla. ¿Qué propuestas podemos tener? Me quedo pensando, para la enseñanza del español, por ejemplo, ¿no? Nos decía un maestro que nos dio una conferencia, precisamente en lo que Lupita recordaba, que en estos foros que hicimos de CONOEI, donde él decía, bueno, él es experto en español. ¿Vamos a seguir enseñando español igual? Los niños van a escribir, les vamos a enseñar a hacer ejercicios de caligrafía para que vayan soltando la mano, cuando el niño esté escribiendo en la computadora. ¿Cuál es la nueva pedagogía para eso, no? Si el niño aprendió a escribir en la computadora y nosotros le vamos a seguir haciendo, yo creo que ya no se hace, ¿verdad? Pero esos ejercicios para soltar la mano, ¿no? Las bolitas, el hilito para coser muy rapidito lo debes de hacer. ¿Cómo vamos a hacer para niños que están manejando, muchos de ellos, tecnologías para trabajar, que pueden buscar información de otra manera, sin reificar la tecnología? Tenemos que aprender a conducirlos. Tenemos que conducirlos para que sepan manejarla. ¿Y cómo vamos a hacer para los que no tienen esa tecnología y que queremos que aprendan también que la escuela les sea útil? Entonces, las propuestas pedagógicas que construyamos desde nuestra experiencia es muy importante. En ese sentido, las normales deben formar investigadores. Yo soy de las que creo que estamos formando maestros, pero también formando investigadores de los problemas concretos de la educación.
No les voy a decir investigadores de su propia práctica, porque sé que eso es bien difícil. Nadie investiga su propia práctica, porque nadie pues, ve los defectos que tiene su propia práctica, ¿verdad? Pero de manera natural tenemos que insertarlos en el análisis de los problemas educativos y sobre todo en la producción de un conocimiento para atender esos problemas detectados. Y en ese sentido, la investigación puede contribuir a la mejora de la educación, pero de una manera diferente, con un sentido social, con un sentido de justicia y con un sentido de cambio de la educación. Si algo nos mostró la pandemia, ha sido la gran desigualdad que hay en la educación. Y tenemos obligación de atender esas desigualdades. Yo sé que me van a decir que se necesita más presupuesto. Sí, sí, todo se necesita. Pero sin los maestros, que son los que dan forma a esta intencionalidad de cambio, no importa otra cosa más que esta posibilidad de transformar y desde luego tener los apoyos necesarios. Pero alcanzar la mejora tiene que ver con imprimirle un sentido de conocimiento, pero también conocer para lograr transformaciones con un sentido social de equidad y de transformación. Adelante. Bueno, esto ya nada más algunas líneas de investigación. Se las voy a dejar nada más. Me parece que ustedes seguramente están sacando más. Prácticas educativas en contextos diversos. Cómo se van construyendo las identidades en torno a la propia profesión. No es la misma identidad la de los maestros de primaria que las de preescolar, que los de secundaria, que los de educación física, pero tampoco es la misma identidad la de los normalistas rurales, que los normalistas que trabajan indígenas, en fin, las distintas identidades. Hablamos del maestro y en realidad deberíamos decir los maestros. ¿Por qué se entra a la docencia? ¿Cuál es la perspectiva de la profesión? Prácticas docentes en el regreso a clase, cómo nos vinculamos con el estudiantado. Y bueno, un tema que a mí me apasiona, la inserción de nuevos docentes. Cómo ahora se están insertando los nuevos docentes, bueno, y ahora ya se insertaron algunos sin tener escuela y sin tener alumnos, ¿verdad? A distancia. Pero ahora, ¿cómo podemos apoyar la inserción de estos nuevos docentes, estos jóvenes que ustedes están atendiendo, para poderlos acompañar también, ¿no? Acercarnos a estos procesos de inserción de la docencia desde la perspectiva de estos jóvenes que se incorporan, estos jóvenes maestros y los apoyos que requieren para continuar formándose. Dejo abiertas estas líneas. Adelante, para concluir, nada más, decirles la siguiente, por favor. Dejo abiertas estas líneas de investigación. Con esta información tenemos que buscarla en todos lados. Necesitamos construir la agenda propia de investigación educativa para la formación docente. Desarrollar, ya lo dije hace rato, espacios de investigación como procesos formativos de la docencia. No es la investigación aparte, sino cómo esa investigación se utiliza para fortalecer los procesos formativos. Se los quiero decir porque con esta idea de que ahora tenemos que concursar para quién sabe cuántas cosas, pues resulta que a veces no les vaya a suceder lo que nos sucedió a otras universidades. Nos dedicamos a investigar cosas aparte para poder tener una mejor puntuación y ser mejor calificados y dejamos de lado la formación de nuestros estudiantes. Yo creo que aquí tendríamos que entender a la investigación como parte del proceso formativo de la docencia. Importante la vinculación, qué bueno que ustedes la están haciendo, porque otros entre maestros, entre investigadores, pero entre colectivos docentes, se van produciendo saberes en el marco de la experiencia. Y bueno, consolidar procesos de intercambio, discusión entre instituciones formadoras y otros organismos. Mejoredu quiere apoyarlos en su trabajo, en sus proyectos de investigación y nosotros queremos que ustedes nos acompañen también en una aventura que estamos iniciando, que es la de
proyecto distinto para la formación continua de maestros y cómo vincular la formación inicial con la formación continua. Tenemos muchas cosas por hacer. Creo que la transformación educativa se va construyendo día a día y con el apoyo de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Etelvina. Hemos recibido algunas preguntas y en el espacio que nos resta quisiera plantear algunas de ellas que curiosamente tienen que ver con esta parte final en la que usted cerró de nuevo con la idea con la que había iniciado. La primera que nos hacen llegar es, ¿qué mecanismo están considerando para involucrar a las instituciones formadoras de docentes para involucrarse en el proceso de mejora continua, específicamente en el apartado de participación? ¿Una? Bueno. Si gusta. Sí, bueno, como usted guste. Ok. Depende del tiempo que tengamos, porque yo me puedo seguir hablando por horas, pero depende de ustedes. Bien, a ver, me dice que qué estrategias están diseñando para involucrar a las instituciones formadoras de docentes en... Sí, la repito, doctora. ¿Qué mecanismos están considerando en Mejor Edu para involucrar a las escuelas formadoras o a las instituciones formadoras de docentes para involucrarlas en el proceso de mejora continua, particularmente en el apartado de participación? Bien. Bueno, quiero decirles que por ley a nosotros nos corresponde educación básica y media superior, ¿no? Ustedes saben que hay una cuestión, desde mi punto de vista, muy artificial, donde hay dos apartados, que es la formación inicial y la formación continua. Y esos apartados no se tocan. Las normales hacen su trabajo de formación inicial y la formación continua corre por otros caminos, por otras autoridades y por otros derroteros. Desde luego que la realidad ha roto esa conceptualización, porque las normales hacen muchos cursos para sus egresados, ¿no? Además, hacen especializaciones, maestrías, doctorados, donde van sus egresados y de alguna manera están influyendo en la formación continua. Sin embargo, la formación continua ha seguido una lógica de separarla, ¿no? La otra se considera profesionalización, pero formación continua, habría que revisar el concepto de formación continua, pero en los hechos se ha concretado en una serie de cursos que se dan a los maestros en servicio que están muy vinculados a los pagos por mérito, ¿no? A un ascenso interno por, antes era carrera magisterial y como se llamen actualmente. Bueno, nosotros creemos que la formación inicial y la formación ya en servicio debe de ser un continuo, ¿no? El maestro se empieza a formar desde que entra a una escuela y concluye su formación pues, realmente hasta que se jubila, ¿no? Porque es un trabajo que implica una formación continua que abreva de la normal, pero continúa a lo largo de toda su trayectoria profesional. Es un poco la idea que nosotros manejamos. ¿Qué es lo que estamos nosotros planteando? De acuerdo con la ley, a nosotros nos corresponde emitir lineamientos, criterios y programas para la formación continua de maestros de educación básica y educación media superior. Hemos desarrollado un plan de formación de mediano plazo, que pensamos que sea 21-26, lo hemos venido trabajando con la Secretaría de Educación Pública y con instituciones, con los subsecretarios, con los secretarios de educación, lo hemos presentado. También tenemos criterios para la elaboración de programas de formación, ojo, no cursos, programas de formación que se deben desarrollar estatalmente. Cada estado debe de tener su propio sistema de formación continua y desarrollar programas de mediano plazo también que puedan abarcar a la totalidad de los maestros, con las diferencias, maestros de primaria, pero también maestros de educación indígena de primaria o de multigrado, programas diferenciados que vayan acordes a la realidad educativa del Estado, a lo que requieren los maestros.
sea, necesitamos pensar en una formación continua de maestros que llegue realmente a la escuela. Esa es nuestra idea. No que llegue al sujeto individual, porque de alguna manera el sujeto individual, pues él ya busca, vamos a tomar esta maestría, y los cursos los toma a veces simplemente porque necesita puntos. Y muy pocas veces repercute en su formación, en su trabajo. Nosotros creemos que la formación debe repercutir en la escuela. Por lo tanto, la formación que deba desarrollar las autoridades educativas de cada estado, coordinados por la Secretaría de Educación Federal, tiene que recuperar estas particularidades y ofertar programas de formación que realmente tomen en cuenta a estas diferencias. En ese sentido, nosotros ya nos reunimos también con el subsecretario de Educación Superior, con el director general de la DGESUM y con la rectora de UPN, porque decimos, pues esto no le corresponde a uno nada más, nos corresponde a todos. Ustedes deben de participar en la conformación de esos programas de formación, ¿no? Creemos que las normales, las UPNs, podrían desarrollar programas de formación atingentes a lo que el Estado está requiriendo, a las distintas realidades en las cuales se enfrentan los jóvenes, ¿no? Entonces los programas tienen que ser no generales como actualmente son, que son un menú a la carta de cursos donde tú te inscribes a este, al otro, al otro, al otro, al otro, y bueno, puede servirte o no, pero a veces no tienen mucha posibilidad de que esto impacte en tu práctica. Ahora, lo que queremos es que sean las mismas, llegue a las escuelas como una posibilidad de un trabajo colaborativo con las escuelas. Estas serían las características de los programas que se tienen que diseñar desde la autoridad educativa, bueno, de los estados, ¿no? Pero con la ayuda de expertos. Y los expertos son ustedes. Los expertos son las normales, los expertos son la UPN y los expertos también son algunos buenísimos maestros que tenemos, porque tenemos muy buenos maestros. Entonces, poder armar equipos estatales donde se discuta la formación que requieren verdaderamente los maestros y que sea una formación que impacte en la escuela, que llegue a la escuela y que pueda ser una formación que se desarrolle de manera colaborativa con las comunidades escolares de docentes. De lo contrario, no vamos a romper nunca el círculo vicioso de un curso, otro curso. Algunas cosas me quedarán, otras no, pero pues, no, eso no es formación. Eso es pensar que el maestro es carente. ¿Qué necesita? Ah, bueno, ahorita necesitamos un curso de desarrollo emocional o socioemocional. Ahí les va, porque lo necesitan. ¿Para todos? ¿Parejo? ¿O cómo? Sí se puede necesitar, pero quienes conocen las necesidades educativas son las propias estados y las comunidades educativas. Un trabajo, colegas, que tenemos que hacer todos juntos, de verdad, de verdad. Tenemos que decir, a ver, necesitamos, qué sé yo, enseñanza de matemáticas desde una perspectiva, no sé, del recuperando los conocimientos de los niños, que de comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Porque estamos trabajando en ello. Entonces, de este tipo de programas que puedan irse desarrollando y proponiendo, bueno, más bien son programas. A ver, ¿qué programa para educación indígena? Bueno, se va. ¿O qué programas para maestros principiantes? Y dentro de eso, distintas ofertas formativas que se tienen que valorar por equipos. Y nosotros creemos que los que tendrían que estar en estos equipos que valoraran son precisamente tanto las autoridades como los que están formando a los maestros. Estamos en esa, estamos en esa. Vamos a presentarlo en estos días en el comité de la mejora continua de la educación. De hecho, la íbamos a presentar hoy, pero por algún problema se suspendió. Lo vamos a presentar y la comisión le toca hacer eso. Le toca
dar lineamientos, criterios y programas para la formación de maestros y estaremos trabajando junto a ustedes. Nuestra idea es estar muy cerca de ustedes, no convertirnos en una institución que esté alejada, ¿no? Estar muy cerca de ustedes, porque de lo contrario no podríamos incidir. Uno puede decir lo que se tiene que hacer. ¿Y eso se hace? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Ese es el asunto. Ok, doctora. Hay una pregunta vinculada a esto que nos comenta ahora. Quiero plantearla porque está muy cercana. Si los indicadores apuntan a un aumento de demanda en educación media superior y se están replanteando los planes de estudio de educación normal, desde su perspectiva, ¿resulta viable que las escuelas normales formen a los docentes que atenderán a esa población en ese subsistema? Bueno, los indicadores lo que apuntan es que hubo una mayor deserción en educación media de los estudiantes. Creo que educación media es un campo de investigación muy interesante. Que educación media es obligatoria, pues ya desde hace varios años, me parece que desde el 2006, 12, 13, ya no me acuerdo cuándo la hicieron obligatoria educación media, y que los maestros no tienen una formación pedagógica. La mayoría de los maestros de educación media no tienen una formación pedagógica. Hace muchísimos años, los estudiantes de normal superior salían con un título de maestro en educación media, con especialidad en Se les quitó educación media y quedaron maestros en educación secundaria con especialidad en. Yo creo que más allá de que las normales debían trabajar, formar maestros de educación media, por supuesto. Y creo también que deberían cumplir un papel de nivelación pedagógica con los maestros que actualmente trabajan en educación media. Porque se van haciendo maestros, y yo creo que hay muy buenos maestros. Se van haciendo maestros, pero van aprendiendo en la práctica misma. Y poder intercambiar con otros, tener una especialidad o una maestría. Yo les decía, a las normales es muy importante, un campo de acción importante es una maestría o una especialidad para maestros de media, pedagogías de la educación media, enseñanza, esto de lo que están ayunos los maestros. A veces se piensa que con un cursito, ¿no? Ya les dimos un cursito y ya con eso. Y todos sabemos que no nos formamos como maestros por un curso. Sabemos que se tiene que tener un conocimiento pedagógico, educativo, didáctico, y que además también se tiene que estar en contacto con la práctica. La práctica ayuda para esto. La práctica ayuda para analizar la pertinencia de las pedagogías que nosotros manejamos. Yo sí estaría de acuerdo con que las normales pudieran atender educación media, desde luego, pues las normales superiores probablemente, porque son las que tienen una especialidad disciplinar, ¿no? Pero bueno, esto no, digamos, solamente es una idea, y si nosotros no podemos influir, como les digo, en normales, creemos que nos pueden acompañar en la formación de maestros de educación básica y de educación media superior, pero de los que están en servicio actualmente, y no tanto como la formación inicial de maestros de educación media, pero estaría bastante bien. Sí, gracias, doctora. Nos comentan en el chat que fue en el 2012 cuando la educación media superior fue obligatoria. Muchas gracias a quien nos da el dato. Hay dos preguntas que refieren un poco al tema de investigación. Las he condensado en esta que le presento, doctora. Respecto a los estudios que Mejor Edu presenta, las escuelas normales y en general las instituciones formadoras de docentes, podemos aportar sobre inclusión, actores y formación. ¿Cómo se puede establecer un vínculo de estas instituciones con Mejor Edu que ayude a proyectar estas investigaciones que se hacen desde los procesos de titulación? Es bien interesante y yo me la quiero llevar como un tema que debo presentar a mis propios compañeros, ¿no?
Es decir, cómo lograr que la investigación se nutra con los que están así, con los que conocen de la educación. Ustedes dicen, nosotros podemos aportar en inclusión, actores y formación. Bueno, cada uno de ellos podemos desagregarlos en muchos, ¿no? Inclusión, a qué nos estamos refiriendo. Son como temas que seguramente pues podríamos analizar de manera conjunta. En formación, yo diría que para mí sería bien importante, que ahorita es el tema que me está ocupando mucho, pero yo me lo llevo como tarea. No puedo tener una respuesta, pero sí quiero decirles que desde Mejor Edu nos interesa mucho seguir estableciendo contacto con ustedes. Ahorita lo estamos haciendo de manera virtual, pero seguramente podemos hacerlo también de manera presencial, porque a veces lo que hacemos es enviarles un trabajo para que nos den opinión, ¿no? Por ejemplo, por la experiencia que tienen. Sobre todo, por ejemplo, para los formadores de maestros, les hemos enviado la propuesta de formación y nos han retroalimentado bastante. Porque uno por sí solo no tiene todas las respuestas, pero simplemente lo que es la investigación es la discusión, una discusión de ideas, de conceptos, de distintos puntos de vista que se nutra mucho con la experiencia que tenemos. Y bueno, yo creo que desde la Mejor Edu estamos muy dispuestos a platicar con ustedes y de molestarlos también, de molestarlos mucho para que podamos hacer más trabajos conjuntos. Gracias por la respuesta, doctora. Comentarle que el antecedente de la pregunta que había condensado refiere a esto. En los ejes de actuación, generar conocimiento, las escuelas normales generalmente hemos iniciado tarde o con dificultades la participación en procesos de investigación o de inclusión en redes de investigación. ¿Cómo podemos acompañarnos de Mejor Edu para cerrar esas brechas? Pero creo que ha comentado ya usted algo al respecto. No sé si quisiera agregar algo más, doctora. No, miren, yo lo que creo es que somos producto de nuestra historia, ¿eh? O sea, no podemos minimizar todas las contribuciones que las normales han hecho a la educación. Que la cuestión de investigación, pues depende de cómo estemos conceptualizando la investigación. Por eso yo les decía, la investigación, por ejemplo, la investigación pedagógica fue el sello de las normales en su creación. Bueno, la normal Rebsamen, ¿no? Se crea como para nuevas pedagogías, nuevas formas de enseñanza. Las normales fueron un puntal para una investigación pedagógica que tal vez no se llamaba de esa manera, pero que sí había propuestas pedagógicas, que se construían propuestas pedagógicas. De alguna manera, esto fue matizándose, y yo creo que ahorita, por ejemplo, las normales deberían pues estar contribuyendo mucho a todos estos problemas que yo les señalaba, o nuevas formas de trabajo, de enseñanza, de la enseñanza pospandemia, ¿no? Enseñanza pospandemia, nuevas formas de enseñanza de las disciplinas, la didáctica de las matemáticas, la didáctica de la historia o la didáctica de las nuevas tecnologías, ¿no? Hay muchos temas y creo que, no sé si se ha entrado tarde, para mí que decir tarde es no reconocer que hemos avanzado mucho. No sé, estamos en un momento histórico, el momento que nos ha tocado vivir es este, y seguramente las normales ahora deberían de pensar en nuevos problemas para investigar, pero con esos requisitos que yo les dije, que sea un análisis de las prácticas y de las necesidades que está presentando la práctica, y que esa investigación permita formar mejores maestros y incorporar a nuestros estudiantes también como aprendices e investigadores de esta práctica. Y creo que el asunto es con quién nos comparamos para decir que no producimos suficiente, ¿no? Y por eso siempre mi idea es, somos distintos, tenemos ventajas, estar cerca de las escuelas, cerca de la realidad educativa, y tenemos particularidades. Nosotros enseñamos a enseñar y enseñamos lo que se enseña.
Pero en ese sentido, nuestros estudiantes tienen que, si entendemos la investigación como producción de conocimiento, hay distintos niveles de producción de conocimiento. ¿Cuál es el nivel que nosotros tenemos? No porque uno sea mayor que otro. ¿Qué nivel de producción de conocimiento tenemos y qué conocimiento es el que sí podemos aportar? Gracias, doctora. Hay una pregunta aquí en el chat de Eva Islas Cuellar, quien participó como ponente en la mesa 4, literalmente, y cito, respecto a los perfiles y criterios de ingreso al servicio, ¿qué papel tiene el organismo que usted representa? Ninguno. Nosotros lo que tenemos, tenemos en cuanto al ingreso, al servicio, a la comisión lo que hacen es que le envían los resultados de los procesos en este caso de inserción, ¿no? Se envían los resultados de los procesos de inserción para que desde la Mejor Edu proponga programas que permitan apoyar pues los problemas que se detectan en estos resultados. Eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos que proponer programas que apoyen a los maestros que recién ingresan para poder solventar aquellos problemas que vimos o que se detectaron en los procesos de inserción. Eso es lo que nos corresponde. No tenemos ningún otro vínculo. Perfiles y criterios de ingreso al servicio los elaboró la UCICAM. Nosotros hemos dicho que, más bien la misma UCICAM ha dicho que tiene que revisarlos. Que tiene que revisarlos y creo que ahora más que nunca es importante la revisión de ellos porque estamos en condiciones distintas y nosotros no tenemos un papel en esto. Nosotros tenemos el papel de elaborar programas a partir de los resultados de los procesos de selección, pero ya los procesos de selección ya tuvieron perfiles, ya tuvieron criterios, definieron perfiles y criterios para el ingreso. Yo creo que ahí tal vez sería un trabajo que se hiciera junto con normales, que son los que forman a los maestros, para poder afinar estos perfiles y criterios, ¿no? Que además, hasta donde yo sé, la UCICAM está pues en la mejor disponibilidad para poder revisar esto y que sea algo que verdaderamente, más allá de imaginarse el maestro ideal, recupere la experiencia de formación, cómo están formados los chicos, ¿no? Cómo los fuimos formando, qué queríamos de esa formación, y de esa manera se vincula la responsabilidad de las normales con pues, la contratación, que yo creo que deben de tener, desde luego, deben de tener, pero también deben de tener contratación, pues aquellos que sí han adquirido un cierto perfil, ¿no? Muchas gracias, doctora. En lo que a mí corresponde respecto a la moderación, le agradezco la generosidad de compartirnos y de responder las preguntas que todos quienes estamos aquí virtualmente en este espacio en particular y a través de las distintas redes sociales hemos seguido esta charla. Yo dejo la palabra al licenciado, al profesor y licenciado José Francisco Morelos Fernández para que haga uso de la voz. No sin antes decirles que ha aparecido en el chat el formulario para el registro de su asistencia. Gracias, doctora. Adelante, licenciado Morelos. Muchas gracias, maestro Rubén. Solamente, doctora Etelvina, para saludarle y agradecerle en todo lo que cabe su valiosa participación. Expresar, por supuesto, un saludo a quienes nos acompañan en este foro virtual. Hemos visto que los directores de las normales se han conectado, las 5 normales que tiene el Estado de Hidalgo, 5 normales públicas y 3 privadas. Por supuesto, a la subdirectora académica, la maestra Lupita, que hizo la remembranza en un inicio de esta plática, y a los alumnos, a los estudiantes de las normales, a los docentes y a todos quienes han hecho posible que hoy nos acompañe una personalidad como usted, doctora. Les quiero comentar a todos los que nos escuchan que la doctora Etelvina ha estado muy pendiente de las instituciones formadoras de docentes, como de todas las instituciones. Ella, a invitación del doctor Mario Chávez Campos,
a quien le enviamos un saludo. Hoy está en Irapuato, tenía ganas de conectarse con nosotros, le enviamos un saludo y su felicitación de su cumpleaños también, pero les comento que el doctor Mario Chávez la ha invitado a estar presente con nosotros, con las autoridades de educación normal, y como siempre, con su amabilidad, su talento y su experiencia, nos ha compartido lo que a lo largo de su trayectoria le ha permitido conocer, y por supuesto que, como ustedes lo constataron hoy, pues tiene un amplio currículum, pero sobre todo mucha experiencia en los temas educativos, y ha estado muy pendiente de este tema de la mejora en la educación y los indicadores que se manejan, que son muy importantes conocerlos para precisamente tomar decisiones acertadas. Doctora, permítanos a nombre del secretario de Educación Pública, Atilano Rodríguez Pérez, del subsecretario de Educación Pública de Hidalgo, de Educación Media Superior y Superior, Juan Benito Ramírez Romero, expresarle a nombre también de todos los que están en el foro nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, y desearle el mayor de los éxitos en su vida profesional, pero sobre todo que decirle que en Hidalgo le reconocemos y le agradecemos, como siempre, sus comentarios, su plática siempre asertiva y la disposición que usted tiene de acercarse a las instituciones formadoras de docentes y compartir lo que en la experiencia le ha dado. Muchísimas gracias a nombre de todas y todos los que estamos en esta sala conectados y de las autoridades de educación del Estado de Hidalgo. Un abrazo para usted y nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias, maestro José Francisco. Bueno, todos somos maestros acá, ¿verdad? Muchísimas gracias, porque son ingenieros. Gracias. Les agradezco mucho la invitación. A nombre de Mejor Edu, seguiremos trabajando, nos seguiremos encontrando, porque vamos a estar haciendo reuniones también para este proyecto de formación que tenemos, para evaluación, para indicadores, para muchas cosas. Les agradecemos que siempre han sido muy generosos para participar con nosotros. Nos han acompañado, los hemos acompañado, y ojalá que este reconocimiento me lo manden por mail, porque yo los colecciono, me encanta tenerlos. Y bueno, un saludo desde luego al maestro Atilano y a las autoridades que hicieron posible esto, a todos, no puedo ir mencionando a todos, y sobre todo a él le mandaremos un abrazo al maestro Chávez, que no sabía que era su cumpleaños, pero allá le cantaremos las mañanitas más adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Lupita Guzmán, si gusta dar algún mensaje para el cierre a nombre de todas las escuelas normales hermanas de Hidalgo. Bueno, pues reiterar la gratitud y el reconocimiento que ya nuestro director general de Formación y Superación Docente, el licenciado José Francisco Morelos Fernández, comentaba. Estamos de verdad agradecidos con tanta información, con tantas reflexiones. Nos deja muchísimas tareas, nos deja repensando nuestra docencia a partir de estos lineamientos que ustedes generan, de estos criterios, de estos programas, que yo creo que mucho podrían enriquecer el trabajo cotidiano de nuestras escuelas, tanto en nuestra propia práctica como docentes normalistas, como en la formación de los futuros docentes. Creo que toda esta información nos permitiría empezar a problematizar un poco más esa realidad escolar para comprenderla y generar propuestas pertinentes a estos escenarios complejos que la pandemia nos está dejando, ¿no? Entonces, yo estoy segura que todos los que estuvimos aquí, los que podrán ver en algún momento esta grabación, nos llevará pues a recuperar muchos datos y demás información que usted nos proporcionó, porque lo que yo estoy advirtiendo es que en Hidalgo estamos muy empecinados en verdad en querer hacer esa investigación de estas realidades de nuestro contexto. Creo que mucho no se ha escrito, ¿no? En esta actualidad mucho no se ha escrito. En tiempos de pandemia tenemos todavía mucho más tareas de lo que se tenía antes. ¿Quién lo va a escribir? Creo que nosotros. ¿Quién va a cambiar esa realidad? Nosotros.
queremos que Mejoredu lo cambie, yo creo que más bien es una tarea de todos. Yo así lo dejaría y bueno, a seguirnos empecinando porque nuestro estado de Hidalgo, que es tan bonito, tan hermoso, nos necesita, y por supuesto nuestro país, para continuar pues con esta educación, como usted decía, con esta buena educación. Muchísimas gracias por sus contribuciones y por dejarnos pues con estos pendientes que nos compete a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Gracias. Un abrazo a todos.